Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 4 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Lucas, del 17 al 24. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrese no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que Él escogió a otros 72. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, y que les dio autoridad sobre los espíritus y poder para sanar. Dice: los 72 discípulos vieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. ¿Qué hacían los demonios? Le obedecían al invocar el nombre de Jesús. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad. ¿Qué les había dado Jesús a esos discípulos? Autoridad. Pero ¿qué era lo que ellos andaban haciendo? Predicando la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Dice Hebreos 4:12, que la espada con la que vamos a luchar es la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Sabe qué significa eficaz? No falla. ¿Por qué los discípulos volvían contentos y hasta los demonios se les sometían al invocar el nombre del Señor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No hay falla. Un discípulo sin la palabra de Dios no podrá someter al enemigo, no podrá convertir un alma. La palabra de Dios es la espada con que se destruye al diablo. Por eso Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se daba duro o no se daba duro? Se daba duro el diablo. ¿Por qué? Porque lo estaban combatiendo con la espada de la palabra. Cuando esos discípulos creyeron en la palabra de Dios
y salieron a predicar la palabra de Dios, Satanás se caía como un rayo al suelo. ¿Y quién lo dijo? El mismo Jesucristo. Cuando los discípulos de hoy en día crean verdaderamente esta palabra, el mismo Satanás va a caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo? Cuando usemos y prediquemos la palabra de Dios. Es la única manera de someter al enemigo. En efecto, la palabra de Dios es viva. Es que es Dios mismo el que habla a través de la palabra. ¿Qué es lo que necesitan hoy la gente? Escuchar la palabra de Dios. Pero para llevar la palabra de Dios, primero hay que conocerla. Primero hay que estudiar. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos allá en San Marcos 3:13, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. Primero para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Primero, para ser misionero, primero hay que ser discípulo. Para ser discípulo de Jesús, primero hay que aprender. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Oigan, la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. ¿Por qué estos 72 volvieron muy contentos? Porque ellos vieron cómo los demonios se sometían al escuchar la palabra de Dios, cómo salían corriendo. Y Jesús se los confirma, diciendo: yo veía a Satanás caer de un rayo al suelo. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque los demonios ante la palabra de Dios se someten. Ante la palabra de Dios quedan destruidos. Y es con la palabra de Dios que nosotros tenemos que evangelizar. Es la semilla que tenemos que sembrar. Pero hoy en día muchos hablan de muchas cosas, pero menos de la palabra de Dios. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. ¿Qué fue las palabras de Jesús? Yo les he dado autoridad. Miren, dice: yo les he dado autoridad para, miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Aquel misionero que lleve la palabra de Dios es respaldado por el mismo Jesucristo. Jesucristo le está dando la autoridad. Pero, decía un santo San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. ¿Qué es lo que estamos necesitando hoy en día? Preparación. ¿Dónde vamos a encontrar esa preparación? A través de la iglesia. Primero hay que formarnos. Primero hay que mantenernos en la verdad. Para eso está la iglesia,
que es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y base de la verdad. Para eso Jesucristo dejó maestros, allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. A unos dejó como apóstoles, a otros maestros. Para eso hay maestros en la iglesia. Primero para aprender, para que nos enseñen, y después para nosotros ser misioneros. ¿Recuerdan? Jesús llamó a 12, que son los 12 apóstoles. Primero para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Después llamó a otros 72, que es el evangelio de hoy, que también preparó y los envió a predicar. Ahí está la iglesia, y la iglesia sigue formando misioneros, sigue formando discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Pero no podemos ir a predicar sin antes comernos el rollo, como lo dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come y ahora llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No podemos ir a predicar sin antes comernos el rollo, porque nosotros no vamos a ir a hablar con nuestras propias palabras. Vamos a llevar la palabra de Dios. Hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras, no lo que yo piense, no lo que yo crea, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quieren escucharme. Todos tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Pero también nos vamos a topar con personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero no hay que desanimarse. Tenemos que seguir evangelizando. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Dice: por eso he vuelto tu cara tan dura como la de ellos, y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante más duro que la roca. No les temerás, no tendrás miedo de ellos, porque son solo una raza de rebeldes. ¿Qué son? Solo una raza de rebeldes. ¿Y qué es esa rebeldía? ¿Con qué la vamos a luchar? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a decir? Palabra de Dios. Lo que vamos a ir a predicar es la palabra de Dios. Por eso los discípulos volvían muy contentos, porque los demonios se sometían al escuchar la palabra de Dios. Y es de lo que estamos necesitados hoy en día. Necesitamos discípulos, pero que se hayan formado. Discípulos que lleven la palabra de Dios. Discípulos que no se echen para atrás porque no quieran escucharlos. Discípulos que primero se coman el rollo y después vayamos a predicar. No discípulos que no quieran formarse. Discípulos que sean obedientes a la palabra de Dios. Porque dice San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nos hemos acostumbrado a vivir de puro pan, pero de la palabra de Dios no. Entonces nuestro espíritu
está muriendo, porque hemos alimentado el cuerpo, pero la palabra, pero el espíritu no, el espíritu está muriendo. Y San Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 2, que no es correcto. Hechos capítulo 6, versículo 2. Los 12 reunieron a la asamblea. Aquí están los 12 apóstoles. Reunieron a la asamblea, a la iglesia. ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Qué es lo que quiere Dios hoy en día? Que nosotros nos formemos, que nosotros nos instruyamos. Pero ¿por qué está tan frío hoy el pueblo? Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que el conocimiento lo adquirimos a través de la palabra de Dios. Y si nosotros no adquirimos conocimiento, ¿cómo queremos ir a dar a conocer a Jesucristo? ¿Cómo queremos ir a dar a conocer la buena nueva? Y este problema se presentó en la iglesia, en los inicios de la iglesia. Pero la iglesia se dio cuenta de este problema. ¿Y qué fue lo que hizo? Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron, no es correcto. ¿Qué no es correcto? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mal? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no es correcto? ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrectamente hoy en día? Que estamos descuidando la palabra de Dios. Por eso hemos perdido toda esperanza. Por eso hemos perdido incluso hasta la fe. Y Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene de una proclamación. Romanos 10, versículo 17. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación. ¿Dónde nace la fe? De una proclamación. ¿Y qué es lo que se proclama? Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Queremos obtener fe. Queremos que las demás personas crean en la palabra de Dios, pero no se las predicamos, no se las llevamos. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios y nadie da lo que no tiene. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén.